Nunca imaginé encontrar mi foto de infancia en la mansión del millonario. ¿Qué secreto oculta? El viento soplaba con fuerza aquella tarde, y el sonido de las ramas golpeando se mezclaba con el murmullo de mi corazón enloquecido. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Caminaba por el sendero de adoquines, sintiendo la humedad en el aire. Un lugar oscuro y antiguo, la mansión se alzaba imponente, con sus ventanas cubiertas de polvo y sus muros carcomidos por el tiempo. La puerta chirrió, y mi mirada se encontró con un vestíbulo deslumbrante, repleto de espejos, como un laberinto de reflejos. Las sombras danzaban a mi alrededor, y un escalofrío recorrió mi espalda. Estaba aquí por una razón, pero incluso yo no podía imaginar lo que estaba a punto de descubrir. Mientras inspeccionaba cada rincón, el silencio era abrumador, como si la casa guardara un secreto muy antiguo. Y entonces lo vi, un marco dorado, polvoriento, en una esquina olvidada. Al acercarme, mi aliento se detuvo. Aquella imagen era mi madre y yo, sonriendo en un día de verano. En la superficie, todo parecía normal, pero una sensación de inquietud me invadió. Ese momento, esa foto, desató un torrente de preguntas en mi mente. ¿Cómo había llegado aquí? El misterioso millonario que vivía en esta mansión solo era un rumor en mi ciudad. Las historias hablaban de su riqueza, pero también de su soledad. Supe que tenía que encontrarlo, conocer su historia y la mía. Pude sentir mi corazón latiendo con fuerza, temblando de emoción. ¿Podría ella estar viva? ¿Era posible que este lugar escondiera más de lo que parecía? A medida que me adentraba más en la mansión, cada paso resonaba como un eco de mis pensamientos. La niebla comenzaba a llenar mis sentidos, atrapándome en la búsqueda de la verdad. Un crujido detrás de mí me hizo sobresaltarme. Giré rápidamente, y un escalofrío recorrió mi piel. Un abrazo de misterio me envolvía. ¿Quién más estaba aquí? La inquietante sensación de ser observado me llenó de terror. Entonces, vi una sombra moverse en la esquina de mis ojos. Sintonicé mi respiración. Justo en ese instante, una carta se deslizó bajo la puerta del salón. Me acerqué, con manos temblorosas. La abrí y las palabras se dibujaron en mi mente como un fuego. Lo que encuentres aquí cambiará todo. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aprieta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona asombrosa que es parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. La carta en mis manos parecía arder. Lo que encuentres aquí cambiará todo. Las palabras reverberaban en mi mente mientras daba un paso atrás, aturdida. La mansión, con sus muros cubiertos de sombras, se sentía aún más opresiva. Mis instintos me decían que debía salir corriendo, pero algo en su mensaje me ató al lugar. Lo que estaba a punto de descubrir podría dar sentido a mi vida entera. Respiré profundamente, tratando de calmar la tormenta en mi interior. Decidí explorar el salón, moviéndome cautelosamente, como si cada paso pudiese hacer estallar una burbuja de secretos antiguos. Miré hacia las estanterías empotradas en las paredes, llenas de libros envejecidos y objetos carcomidos por los años. Entre ellos, un globo terráqueo que giraba lentamente capturó mi atención. Al acercarme, noté que tenía marcas en ciertos países, como si alguien hubiera marcado su camino alrededor del mundo. Tal vez el millonario había viajado a esos lugares, buscando algo o a alguien. Mi corazón se sintió más ligero por un momento. La idea de que él también tuviera su propia búsqueda, un anhelo escondido, me acercaba a esa figura lejana en mi mente. Pero de inmediato, la sensación de desasosiego volvió. Regresé a la carta y la releí,
buscando una señal en sus trazos. Fue entonces cuando escuché un susurro, suave como el roce de una pluma. No tengas miedo, decía una voz. Me giré bruscamente, el rostro enrojecido por la mezcla de miedo y asombro. Pero no había nadie a la vista. Solo la habitación vacía y la luz tenue que se filtraba por las cortinas rotas. ¿Cómo podía sentir una presencia si no había nadie allí? Sin embargo, algo en lo profundo de mi ser sabía que no estaba sola. Trepé en busca de la fuente del susurro, explorando los pasillos oscuros, rodeada de un aire pesado que cargaba historias no contadas. Cada habitación que abría revelaba un trozo de historia, como un rompecabezas en el que las piezas se negaban a encajar. Una habitación tenía retratos cubiertos con sábanas blancas y al desenfundar uno, me encontré con una mirada familiar. Era mi madre, diferente a la imagen de la foto, pero el brillo en sus ojos seguía siendo el mismo. Lágrimas brotaron de mis ojos mientras la conexión me invadía. ¿Qué había hecho que su historia terminara en este lugar oscuro? Mi alma clamaba por respuestas, ardiendo con anhelos que apenas comenzaban a comprenderse. En ese momento de vulnerabilidad, decidí que no podía dar marcha atrás. Tenía que encontrar esa verdad, aunque me fuera más alta que todas las tormentas de incertidumbre. Al regresar al salón, resonó un sonido, no de crujido, sino el tintinear de algo delicado. Me dirigí hacia el sonido y, en una esquina oculta, encontré una pequeña caja de madera oscura, resguardada por un candado oxidado. Sin dudar, busqué en la mesa cercana hasta que hallé una herramienta para abrirlo. Entonces sentí como si el tiempo se detuviera. Este momento era crucial. Con un clic, el candado se rompió y al abrir la caja, el corazón me dio un vuelco. Dentro, hallé cartas, fotos y un viejo diario encuadernado en cuero desgastado. Uno de los sobres, con mi nombre escrito a mano, capturó mi atención. Mi mente hizo una pausa y antes de abrirlo, la sensación de que este momento cambiaría mi vida se intensificó. El aliento me tembló al abrir el sobre. Al leer las palabras, una verdad inesperada estalló en mi pecho como un trueno. Siempre estuviste destinada a encontrarme. Decía la carta. ¿Destinada? El confuso laberinto de emociones llenó mis venas, llenas de esperanza y temor. Esa frase resonó de manera enigmática en mi corazón, mientras una nueva pregunta surcaba mi mente: ¿quién soy realmente, y qué secretos me están siendo revelados? Sin tiempo que perder, apreté el diario contra mi pecho, decidida a descubrir qué misterios guardaba. Pero al darme la vuelta para dejar la sala, una figura familiar emergió de las sombras. Era él, el misterioso millonario, de pie en la puerta. Nuestros ojos se encontraron, y en su mirada comprendí que este encuentro podría cambiar todo. El silencio en la sala se volvió palpable, como un telón que caía sobre un escenario en el que ambos éramos los únicos actores. Su presencia era imponente, pero había algo en su mirada que transmitía una vulnerabilidad inesperada, como si también estuviera atrapado en un laberinto de emociones. Por un instante, el mundo exterior desapareció, y solo existíamos nosotros dos en aquel momento cargado de significado. ¿Quién eres tú?, pregunté, y mi voz sonó más débil de lo que había esperado. El eco de la pregunta reverberó en las paredes, y me di cuenta de que no solo quería saber su identidad, buscaba comprender el papel que jugaba en mi propia historia. Me llamo Gabriel, dijo, su tono tan suave que pareció calmar el tumulto de mi corazón. He estado esperando este momento. ¿Esperando qué? La incredulidad se coló en mis palabras. Estaba hecha de preguntas, pero la más urgente era porque él estaba entrelazado con los secretos que me rodeaban. Tu madre. Sus palabras se detuvieron, como si un peso invisible obligara a su garganta a cerrarse. Ella fue parte de mi vida, de una manera que nunca imaginaste. Supongo que eso es lo que estás aquí para descubrir. Su afirmación hizo que la tierra debajo de mis pies temblara. La revelación sobre mi madre se sentía como una pieza importante que había estado perdida en un rompecabezas mucho mayor del que comprendía.
¿Qué tienes que ver con ella?, le exigí saber, mis ojos llenos de determinación frente a su inexplicable conexión con mi vida. Gabriel dio un paso adelante, su expresión cargada de emociones no expresadas. Ella fue una buscadora, una artista, un espíritu libre. Juntos, investigamos ciertas verdades y desafíos, pero había cosas que ella nunca supo, cosas que la llevaron a decisiones difíciles. Mi mente giró en mil direcciones. ¿Involucrado con mi madre? Las imágenes de su rostro sonriendo, las historias que ella contó en la penumbra de nuestra casa, todo se reconectó con este misterioso hombre. Y yo, en medio de todo, no era más que una hija en busca de entender lo que realmente había sido su vida, su lucha. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué secretos guardaba mi madre? El miedo y la tristeza comenzaron a mezclarse en mi garganta, convirtiendo el aire denso en un veneno dulce y amargo. Pero también había un hilo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, al aclarar las sombras, podría empezar a reconstruir lo que había perdido. Gabriel pasó una mano por su cabello oscuro, y pude ver que se debatía entre hablar y permanecer en silencio. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente habló. El diario que encontraste escrito por su mano, contiene más de lo que imaginas. No solo es su búsqueda, es la clave de tu identidad. Te llevará a lugares que nunca has soñado. Mi corazón latía como un tambor, ansioso por razonar con cada palabra. El peso de su declaración me hizo caer de rodillas, el suelo frío haciéndome más consciente de la magnitud de esta revelación. Pero, ¿cómo puede ser esto? ¿Por qué nunca me lo dijo? ¿Por qué me dejó con tantas preguntas? Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mis mejillas, arrastrando la angustia que había sentido durante años. Gabriel dio un paso hacia mí, en busca de un vínculo emocional. No lo sé. Puede que sintiera que era su carga, o que no quería que te sintieras atada a su historia. A veces, los secretos pueden ser una forma de proteger. Pero ahora, tú eres la heredera de este legado, y hay algo más, algo que está sucediendo ahora. Debemos actuar pronto. Mi corazón se detuvo ante la urgencia de su tono. ¿Qué quieres decir? Hay quienes no desean que esta verdad salga a la luz. Gente que prefiere que los secretos permanezcan ocultos. Te aseguro, no habrás sido la única que acudió a esta mansión buscando respuestas. Lo que hiciste al venir aquí hoy es solo la punta del iceberg. Las palabras se desplomaron dentro de mí como piedras pesadas. La desesperación del desconocido enemigo sumergió mi cuerpo en un nuevo sentimiento, una mezcla de determinación y miedo. Las sombras en la mansión parecían cobrar vida, al acecho por cada revelación que estaba a punto de desenmascarar. Un escalofrío recorrió mi espalda, y miré hacia la puerta, como si cada instante estuviera marcado por una advertencia. No podemos quedarnos aquí, murmuré, y sin esperar a escuchar su respuesta, me levanté. Debemos irnos ahora. No puedo arriesgarme a perderte también. Gabriela sintió, el conocimiento compartido entre los dos hablaba más fuerte que cualquier palabra. Así que juntos, nos movimos hacia las sombras, nuestra búsqueda de la verdad apenas comenzando, y el eco de secretos antiguos resonando detrás de nosotros. Lo último que vi fue la caja abierta, un reflejo de nuestra conexión y del viaje que apenas estábamos a punto de emprender. Las preguntas se multiplicaban en mi mente, pero había algo claro. El amor y la urgencia de la verdad eran los únicos faros en la oscuridad. Y mientras las puertas de la mansión se cerraban tras nosotros, supe que los secretos de mi madre, de mi historia, estaban a punto de ser revelados. Pero con cada paso, cada emoción, la vida puede cambiar de formas que nunca imaginé. A medida que cruzábamos el umbral de la mansión, el aire se tornó más helado. Esa sensación opresiva de estar en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido se intensificó a cada minuto que estábamos en movimiento. La noche había caído, y solo la luz pálida de la luna iluminaba nuestro camino mientras avanzábamos por el jardín desordenado, donde las sombras danzaban con una vida propia. ¿A dónde vamos? Le pregunté a Gabriel, intentando aferrar un poco de control sobre la situación.
En su mirada había una mezcla de determinación y preocupación que no pasó desapercibida. Él sabía más de lo que estaba dispuesto a compartir. Debemos llegar al coche, hay un lugar donde podemos hablar con más seguridad, respondió, su voz firme pero suave. Desde ahí, podemos analizar lo que realmente sabemos sobre el diario y lo que hay detrás de tu madre. ¿Pero el diario tú lo tienes? Necesito saber más. No puedo seguir sin entender lo que realmente pasó. Mis palabras salieron casi en un susurro, pero fueron empujadas por una marea de ansiedad que amenazaba con desbordarse. Lo tengo, pero no es solo el contenido lo importante. Es el contexto, las decisiones que se tomaron alrededor de él, dijo, su tono sombrío. Tu madre intentó protegerte de su pasado. Tal vez pensó que alejarte de sus elecciones te evitaría el dolor. Me detuve en seco, la angustia golpeando en mi pecho. ¿Y qué si ese dolor es parte de quién soy? ¿Qué si hay cosas que necesito saber para entenderme mejor? La rabia brotó, alimentada por la sensación de haber vivido en la oscuridad durante tanto tiempo. La idea de que las elecciones de mi madre hubiesen creado una burbuja a mi alrededor me llenaba de una incomodidad insoportable. Gabriel me miró con una intensidad que me desarmó. Tienes razón, y por eso debemos enfrentarnos a ellos. No solo por ella, sino por ti. Tienes derecho a conocer tu historia, sin miedos. Pero prepararte para esto puede ser más difícil de lo que imaginas. Comenzamos a andar nuevamente, el crujir de las hojas bajo nuestros pies marcaba el ritmo de nuestras inquietudes. En medio de la oscuridad, las luces parpadeantes de un coche emergieron y sentí alivio, como si ese vehículo pudiese ofrecerme un respiro de los secretos que aún rondaban en mi mente. Una vez dentro, la calidez del interior contrastó con la fría atmósfera del exterior. Gabriel se sentó al volante, sus manos firmes sobre el volante. Necesitamos salir de aquí, murmuró mientras arrancaba el motor. Pero antes de que pudiéramos poner distancia entre nosotros y la mansión, una figura apareció en el camino, bloqueando nuestra salida. ¡Alto!, grité en un soplo alto, mientras la adrenalina comenzó a fluir por mis venas. A medida que la figura avanzaba, mi corazón se detuvo. Era un hombre que parecía salido de las sombras de la misma mansión. Su rostro era famosamente conocido, cargado de un aura de influencia. Uno de los personajes a los que mi madre había mencionado, un miembro de la familia que había estado envuelto en su vida de manera peligrosa. Siempre supe que regresaría, dijo el extraño con una sonrisa burlona, los ojos fijos en Gabriel. ¿No tienes ya suficiente con los secretos, Gabriel? ¿Golpear a la puerta del pasado no trae más que problemas? Su voz era un susurro amenazante, cargado de veladas advertencias. Todo en mí se tensó, un nudo de miedo aterrador creciendo en mi estómago. ¿Quién eres?, le pregunté, la voz temblorosa mientras la necesidad de respuesta superaba mi deseo de huir. Pero ahora, no esperaba una respuesta. Sabía que el conocimiento que buscaba estaba un paso más cerca, pero el precio podría ser más alto de lo que jamás hubiera imaginado. Soy quien puede ayudarte o quien puede acabar con todo, dijo, su expresión endureciéndose. Mencionaste un diario, ¿verdad? Un legado. Tal vez no debas saber tanto. No me lo impedirás, exclamó Gabriel, su voz resonando con una confianza que difícilmente ocultaba su desasosiego. Lo que está en ese diario es parte de ella. Y si no lo entiendes, este ciclo nunca terminará. La figura del hombre sonrió, pero había un destello de peligro detrás de sus ojos. Entonces quizás, deberías considerar lo que estás dispuesto a perder por tu curiosidad. Hay más en juego aquí que solo tu historia, querida. Mientras el hombre se acercaba más, sentí que el aire se volvía más denso, cada palabra una cuerda que se tensaba más entre nosotros. Mi interior se inunda de preguntas, y las decisiones que tomara en este momento podrían definir no solo mi futuro, sino también el legado de mi madre. La oscuridad se cernía también sobre nosotros, y ya no había vuelta atrás, y en ese instante, comprendí que no solo enfrentaba los secretos de mi madre, sino también los de mi propia existencia.
¿Qué verdad me esperaba, y a qué costo personal? Gabriel, debemos salir de aquí. Ahora. Mi voz era una mezcla de decisión y terror, mientras el futuro se dibujaba incierto y lleno de sombras. Gabriel intensificó su mirada, calculando las posibilidades y el peligro que nos rodeaba. Una chispa de rabia brilla en sus ojos mientras el extraño continuaba acercándose, el destello de la luna iluminando su rostro como si reclamara presencias perdidas. No era solo un obstáculo en nuestro camino, era un recordatorio de que las sombras que nos envolvían tenían nombres, historia y dolor. Déjala ir, Alejandro, dijo Gabriel, sus músculos tensándose en un movimiento que reflejaba tanto protección como desafío. No estamos aquí para revivir viejos fantasmas. Deja que el pasado muera como debió hacerlo. La sonrisa de Alejandro se expandió, disfrutando de la tensión y la incertidumbre. ¿Matar el pasado? Eso es justo lo que muchos han intentado hacer, pero los secretos siempre encuentran la manera de resurgir. ¿No es eso lo que buscas, niña? Teniendo yo casi el doble de su altura, vi poco más que amenaza en sus palabras. Lo que busco es mi verdad, respondí, tratando de infundir determinación en mi voz, aunque el miedo parecía robarme el aliento. No puedes detenerme. No puedes detenernos. Ah, ¿no? ¿Y si esas verdades te despojan del único refugio que has conocido? Preguntó, inclinándose hacia adelante, cada palabra una herida. ¿Qué hacer si descubres que todo lo que creías, todo lo que te han contado, es una mentira? El silencio se volvió espeso. Las palabras de Alejandro reverberaron en mí, y el eco de sus promesas me sacudió. ¿Y si todo lo que había aprendido sobre mi madre, sobre mí misma, era una fachada? La incertidumbre era un abismo, y no podía evitar que el frío se instalara en mi corazón. Justo cuando la desesperanza empezaba a arrastrarme hacia abajo, sentí la mano de Gabriel tomar la mía, un gesto sencillo pero cargado de significado. La calidez de su contacto era un ancla, un recordatorio de que no estaba sola. ¿Sabes lo que te espera realmente? Alejandro continuó, su tono bajando hasta un susurro. Imagina abrir el diario y descubrir que tu madre nunca quiso dignificar su pasado. Que en su lucha por alejarte de ello, también te alejó de ti misma. Esa frase me golpeó como un puño. Era un dilema que nunca había considerado, el amor de una madre, su esfuerzo por protegerme, ¿a qué costo? ¿Estaba ese amor basado en la verdad o en una red de mentiras? Pero lo que más me perturbó fue que las palabras de Alejandro, como espinas, comenzaban a instaurarse en mi mente. Tu madre fue un tormento, y tú eres la consecuencia, dijo, dando un paso más cerca, como si la verdad que ofrecía pudiera envenenarme. Gabriel, viendo cómo un sudor gélido se deslizaba por mi columna, apretó más fuerte mi mano, enviando una pequeña corriente de aliento en mi dirección. No puede ser así, murmuré, casi para mí misma. Su amor fue verdadero, a su manera. Ella quiso lo mejor para mí. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? Alejandro pareció disfrutar del efecto de sus palabras, sus ojos brillando con malicia. ¿A qué precio trató de salvarte? Las sombras no solo son parte de ella, también son parte de ti. Y quizás deberías considerado abandonarlas antes de que consuman tu luz. Así como esas palabras resonaban, sentía a Gabriel procurando buscar en su mente una respuesta o una salida viable, pero mi propia mente comenzó a oscilar entre la rabia y el miedo. Una idea insistente comenzó a tomar forma. ¿Había verdaderamente elegido mi madre protegerme de su historia a costa de la mía? ¿Y debería ella ser la única responsable de mi destino? Si hay algo que he aprendido, intervino Gabriel, su voz tomando un tono trepidante, es que la verdad, por más dolorosa que sea, es liberadora. A veces, conocer el daño puede ser el primer paso hacia la curación. Alejandro frunció el ceño, como si las palabras de Gabriel hubieran perturbado su juego, y eso fue suficiente para que tomara la iniciativa. ¿Qué tal si hacemos un trato? Dijo, deslizando un papel del bolsillo. Si realmente deseas la verdad, es posible que este diario sea el inicio que busques.
pero también puede ser tu condena. Sus ojos relampagueaban de satisfacción, como si manejara los hilos de un juego imposible. Mi corazón latía violentamente al escuchar las palabras de un órgano que luchaba entre la curiosidad y el miedo. ¿Sí o no, niña?, preguntó, dejando la hoja en la ventanilla del coche mientras su sonrisa resplandeciente balbuceaba por alguna revelación secreta. Gabriel respiró hondo, aparentemente intentando sopesar el riesgo de cualquier decisión. Esto es un juego peligroso, y no estoy seguro de que deberías arriesgarte. Pero todo lo que podía pensar era que finalmente tenía un hilo al que aferrarme, un trozo de verdad en esta espiral de incertidumbre. ¿Podría realmente toda esta sucesión de acontecimientos cambiar el rumbo de mi vida? Aunque la lógica me gritará que esperara, mi mano se estiró hacia el papel, y al tocarlo, noté que una corriente electrificante recorría mi piel. Era un modo de avanzar, un paso en un camino del que no conocía la dirección. Miguel estaba en mis pensamientos, el peso del perdón y la búsqueda acumulándose entre nosotros en ese instante. No te acerques más. Gabriel protestó, pero la decisión ya estaba tomada. La curiosidad interna me consumía. Y en ese momento, supe que dejaría que el destino tomara su curso sin entender realmente las consecuencias. Al desenrollar el papel, una foto golpeó mi visión, era una imagen de infancia perdida, con mi madre sonriendo a mi lado. Estaba sentada en el mismo jardín que ahora me rodeaba, y detrás de nosotros, la silueta del hombre estrambótico que había estado en lo más remoto de mis recuerdos se dibujaba en forma difusa. Cada latido desarrollaba un sentido de desasosiego mientras la realidad se desvanecía ante mí. ¿Qué significa esto? La pregunta brotó de mis labios antes de que pudiera detenerla, y antes de que pudiera procesar lo que todo eso implicaba. El eco de aquella noche se tornó en una tormenta, y las sombras comenzaron a encerrarnos nuevamente. La revelación de esa imagen me colmó de verdad y terror, y sin saberlo, me adentré en un sendero donde cada decisión podría dejar huellas imborrables. ¿Estás lista?, Gabriel preguntó, sintiendo la electricidad en el aire, mientras sus ojos reflectaban una mezcla de apoyo y aprensión. Y así, un nuevo capítulo sombrío comenzó a escribirse en la penumbra. Sudores fríos me recorrieron la frente cuando el rostro de mi madre atrapado en la foto comenzó a cobrar vida en mi mente. Esa sonrisa que había enmarcado mis recuerdos de infancia ahora parecía una máscara. Una parte de mí quería gritar, querer apartar el lienzo que tejía secretos antiguos e inconfesables. Pero el magnetismo de la imagen me mantenía fija en mi lugar, en un limbo entre el horror y la curiosidad. ¿Dónde fue tomada esta foto?, pregunté, mi voz temblorosa llenando el aire helado que nos rodeaba. La luna, testigo silente, observaba nuestras inquietudes. Alejandro sonrió de forma obscena, como si mis dudas fueran su alimento. En la misma mansión en la que estás ahora, hermosa. Una casa que guarda más que solo recuerdos felices. ¿Quieres conocer el resto de la historia? Es bastante entretenida. Mis sentidos se activaron ante la perspectiva de respuestas. La lucha interna de querer dar un paso atrás y abandonar esa revelación ferviente se hacía más difícil. Así que, en lugar de retractarme, exhales un profundo aliento. Miré a Gabriel, cuyos ojos se encontraron con los míos, llenos de fuego defensivo. «Podemos hacerlo juntos», susurró, como si pudiera leer mis pensamientos. «¿Crees que puedes soportar la verdad?». Alejandro la cuestionó, su voz tenía una cadencia casi seductora. Algunos murieron por ella. Los secretos en esa casa son más pesados que el aire que respiramos. Déjalo, Alejandro. La ira de Gabriel brotó, su voz cercana al grito. Jugar con sus miedos no te hará más poderoso. Me dejé llevar por la intensidad del momento. No, Gabriel, dije, la determinación surge como un manantial. Necesito hacerlo. Solo quiero saber la verdad. Y mientras mis palabras fluyeron, la realidad de mi vida hasta ahora se convirtió en un plano en mi mente. ¿Por qué había temido tanto conocer la historia que implicaba a mi madre? Finalmente una respuesta.
A veces se tarda tiempo en confrontar los espejos. Alejandro sacó una copia del mismo diario mencionado antes, lleno de arrugas y marcas del tiempo. Este es el legado que ocultó. No la imagen que esperabas de una madre ejemplar. Con un movimiento que parecía coreografiado, me tendió el libro. Miré el cuaderno, su lomo desgastado prometía un tour por mis propias sombras. Es tu elección. Lee la verdad y busca el poder que eso conlleva, o no hagas nada y quedarte con las dudas perpetuas. Mi corazón latía errático, atrapado entre la ira y la entrante nebulosa de lo desconocido. Aceptar el diario significaba asumir el riesgo de revivir el dolor de su descubrimiento. Pero soltarlo era aceptar que viviría con las preguntas que pululaban en mi mente, preguntas que se alzaban como susurros inquietantes en las noches solitarias, robando mi paz. Curiosamente, mientras luchaba con la decisión, pensé en Miguel, en su rostro lleno de comprensión cuando le confesé mis temores. Si esta situación le pudiera tocar a él, ¿qué haría? El recuerdo de él presionando mi mano entre sus dedos fue suficiente para solidificar mi resolución. No puedo retroceder. Solo viviré con el peso del pasado, respondí, una llama nueva brillando en mi pecho. Voy a leerlo. La mirada de Gabriel se tornó suave, una mezcla de admiración y preocupación. Entonces, hagámoslo juntos. No tienes que enfrentar esto sola. Tomé el diario de Alejandro, cuyas sonrisas burlonas escondían algo más profundo. Mientras lo abría, las páginas crepitaban como un fuego antiguo despertando. La luz de la luna se filtró entre las hojas, mientras mis dedos tanteaban la logística de esos primeros garabatos. Me estremecí. ¿Qué es eso? La voz de Gabriel apenas era un susurro, pero la nota de ansiedad era evidente, las palabras empezaron a revelarse, cada línea un cuento de sufrimiento, valentía y decisiones equivocadas. En su interior, encontré más que un registro, encontré un mapa del dolor de una mujer que había tratado de protegerme, pero que posiblemente me habría dejado con mayores cicatrices. Sin embargo, entre las páginas desfallecidas, una hoja de papel voló de la abertura. La recogí inmediatamente, notando una frase garabateada en tinta temblorosa: la verdad es la única forma de liberarse de lo que nos queda por vivir. En ese instante, una sombra pasó por el rostro de Alejandro, y un instante de preocupación envolvió la escena. Debes hacerlo bien, advirtió, pero en su voz había un matiz de nerviosismo que no había sentido antes. Los ecos del pasado estaban resonando de manera más fuerte ahora, y se apoderaron de mí, generando un remolino de emociones. Antes de que pudiera tomar una decisión, un ruido sordo se coló en el aire. El sonido de un cristal rompiéndose resonó a lo lejos, como un estruendo sutil que ponía en alerta a las sombras que nos rodeaban. ¿Qué fue eso?, murmuré. Gabriel rápidamente dio un paso al frente, el instinto protector brillando en su mirada. ¿Tienes el diario? Debemos irnos. Alejandro mientras tanto se reía, su mofa interrumpiéndonos. ¿Alguna vez se siente a gusto en su piel? La verdad trae al dolor a la luz, algo que muchos no pueden tolerar. Y a veces, solo a veces, es mejor dejar los secretos donde pertenecen. La palpitación en mi pecho aumentó. ¿Qué significado tiene eso?, exigí saber, pero sus ojos estaban fijos en la oscuridad del camino. El pasado puede ser implacable, y aquellos que buscan la verdad a menudo se enfrentan a sus sombras. Se dio la vuelta, abandonando el tema, conduciéndonos hacia un horizonte que apenas comenzaba a abrirse, y ahí estaba yo, atrapada en el hilo de incertidumbres que amenazaban con tejérseme. El diario, el rostro de mi madre en la foto, la tormenta de revelaciones que comenzaba a asomar. Teniendo a Gabriel a mi lado, la historia apenas comenzaba a desnudarse, y en el aire, algo más flotaba, un potente presagio que anticipaba giros inesperados. El aire se volvió denso, casi tangible, mientras las sombras se alargaban detrás de nosotros. El eco del cristal roto resonaba en mi mente como un presagio, y mis manos temblaban al sostener el diario de mi madre. Cada palabra impresa parecía pulsar con fuerza,
resonando en un latido que parecía sincronizarse con el mío. Gabriel se adelantó, su figura enérgica le daba un aire de protección que me calmaba, pero también sentía la presión del miedo acumulándose tras la superficie. Vamos, tenemos que irnos de aquí, repitió, su voz cargada de urgencia. ¿Y qué pasa con lo que hemos encontrado?, cuestioné, reticente a soltar las revelaciones que se avecinaban. No podemos simplemente ignorarlo. Si hay más de esto, no queremos ser los próximos en caer en la trampa de Alejandro, dijo Gabriel, los músculos de su mandíbula tensándose. El diario ya está aquí, no necesitamos quedarnos más tiempo. Una chispa de coraje brotó en mí. Pero tengo que entender. No puedo alejarme sin al menos conocer el origen de esto. Es mi madre, su historia, la historia de nuestra familia. No puedo simplemente dar la espalda. Apreté el diario contra mi pecho, sintiendo su calor combinado con el peso de la verdad. Gabriel me miró, y en sus ojos vi una batalla entre la preocupación y el deseo de protegerme. Finalmente, exhaló un profundo suspiro. Está bien, pero lo haremos rápidamente. Necesitamos un lugar seguro, aceptó, la decisión y la complicidad fluyendo entre nosotros. Nos movimos a paso firme, el eco del cristal roto perdido en las sombras, pero en cada paso, el próximo destello de luz en el camino parecía también traer consigo la promesa de la oscuridad. Al llegar al salón, la opulencia del lugar contrastaba con nuestro creciente sentido de inquietud. La cama, que había sido buque insignia de mis sueños infantiles, incluía muebles de madera oscura, del siglo pasado. Pero entre esos recuerdos de casa, en lo profundo de mi mente, sabía que el verdadero monstruo se ocultaba detrás de las cortinas de terciopelo. Busca algo, tal vez más pistas, le sugería Gabriel mientras comenzaba a pasar las páginas del diario en busca de respuestas. Las palabras eran un susurro distante, hablándome de secretos y elecciones que habían dejado marcas emocionales en mi madre, en mí. Me detuve en un párrafo donde se describía un evento peculiar, un encuentro prohibido en un jardín que prometía ser el refugio de algo importante. Una peculiaridad, algo que no debería existir. ¿Qué pasa?, preguntó Gabriel, observando mi cambio de expresión. Habla de un encuentro, una última reunión en el jardín, murmuré, los ojos mirándome con intensidad. Necesito ver eso. Tal vez haya algo más, un indicio, un mapa que nos lleve a comprender mejor lo que ocurrió. Gabriela asintió y, sin dudarlo, se movió hacia la puerta. Vamos, el jardín queda en el exterior y necesitamos actuar rápido. Atravesamos los oscuros corredores, un silencio solo interrumpido por el susurro del viento que parecía conspirar con nosotros. Al cruzar por la puerta de cristal que daba al jardín, la oscuridad se encontraba con la luz de la luna, una mezcla de misterio y encanto. Las estrellas brillaban con fuerza, como si supieran algo que nosotros ignorábamos. El jardín era vasto, sus caminos trazados con una maestría casi hipnótica. Pero lo que más capturó mi atención fue un pequeño estanque que relucía tenuemente bajo la luz lunar. Sin pensarlo dos veces, me dirigí hacia él, guiada por un impulso casi sobrenatural. Las páginas del diario seguían resonando en mi mente, dibujando imágenes de encuentros secretos, de promesas susurradas en la oscuridad. Gabriel, ven aquí, llamé con voz entrecortada. Cuando se unió a mí junto al estanque, lo vi inclinarse hacia el agua. ¿Ves eso? Sus ojos se iluminaban en la penumbra, y en sus manos sostenía una pequeña caja de metal, cubierta de hojas marchitas. Doblé la cabeza, un escalofrío que atravesó mi espina dorsal. No puedes abrirla, advertí, la sensación de peligro pulsando en mi pecho. No, sin saber. ¿Qué hay dentro? Pero antes de que pudiera detenerlo, Gabriel había levantado la tapa, revelando un caos de notas, fotos y una vieja llave dorada. El aire helado que nos rodeaba se volvió aún más frío al intuir lo que podría significar. ¿Qué es esto?, me preguntó, mientras sus dedos examinaban el contenido. Mis ojos se posaron en una foto que parecía más reciente, el fondo, el mismo jardín donde estábamos ahora, y en el centro, una versión más joven de mi madre, sonriendo con una alegría que nunca había visto en su rostro.
Pero había algo más, una figura sombría al fondo, que me hizo sentir una opresión en el pecho. Al mismo tiempo, el silencio de la noche se rompió de repente por un crujido a nuestras espaldas. Un movimiento entre las sombras nos hizo girar. La figura de Alejandro emergió del fondo, su risa fría y burlona resonando en el aire, desdibujando cualquier atisbo de tranquilidad. Parece que ya empezaron a jugar con fuego, dijo con desdén, sus ojos centelleando con malicia. Pero como les dije antes, algunas verdades son demasiado pesadas para llevarlas. Y lo que están buscando no les gustará lo que encuentren. Y así, ahí estábamos, en medio de un jardín lleno de secretos, el diario y la caja a nuestros pies, mientras el pasado comenzaba su cuidadosamente hilado tejido, amenazando con desentrañarnos por completo. ¿Sería esta la última revelación o la primera parte de una historia aún más terrorífica? El aire se tornó aún más pesado, un hálito de miedo y tensión que parecía enredarse entre nosotros. Los latidos de mi corazón resonaban con más fuerza, mientras la figura de Alejandro se acercaba, su sombra alargándose como una serpiente en la penumbra. Gabriel se situó ligeramente delante de mí, un gesto protector que me llenó de gratitud, pero también de inquietud. No vinimos aquí a hacerte un favor, Alejandro, contestó Gabriel, su voz firme, aunque un hilo de duda recorrió su tono. La escena era un tenso juego de ajedrez, y nosotros éramos las piezas en el tablero. Con un movimiento involuntario, apreté el diario contra mi pecho, su presencia era mi ancla, recordándome por qué estábamos allí. Oh, pero ¿acaso no están disfrutando de la visita familiar? La risa de Alejandro resonó grotesca en la noche, un eco que se perdía en el jardín oscuro. Veo que han encontrado un pequeño tesoro. ¿Qué piensan hacer con eso? Algunas historias son mejor dejarlas enterradas. Mi mente se agolpaba con preguntas. La imagen de mi madre sonriendo en la fotografía, el toque de la clave dorada en la caja, todo creaba un laberinto de conexiones. Hacia un lado, había un deseo de confrontar a Alejandro, de exponer las verdades ocultas. Hacia otro, el miedo paralizante de lo que esas verdades podrían significar. ¿Qué sabes de ella?, le pregunté, desafiando la opresión en mi pecho. ¿Por qué se oculta en las sombras de este lugar? Alejandro se detuvo, una chispa de diversión bailando en sus ojos oscuros. Tu madre era una mujer llena de secretos, querida. Cada conexión que hicimos, cada mentira siempre hubo un juego oculto. Pero, como todos los juegos, algunos pueden acabar mal. Gabriel se apartó, dando un paso al frente. Deja de jugar con su mente. Si tienes información, dila. ¿Qué te has llevado de su vida? Vivimos en un círculo vicioso, Gabriel, respondió Alejandro, su tono grave ahora. Las verdades se mueven como sombras, y cada pedazo de información que recolectas no hace más que abrir puertas que podrían ser peligrosas. Ustedes no comprenden lo que están buscando, pueden desatar algo que no pueden controlar. La atmósfera se enfrió aún más, como si el aire mismo estuviera cargado con promesas de tormenta. Yo podía sentir el miedo asomarse entre las sombras, pero también la chispa de la valentía. No estaba dispuesta a retroceder. Tal vez no se trate de control, dije con firmeza, sintiendo el peso del diario contra mí. Se trata de encontrar la verdad. Aunque sea dolorosa, necesito confrontarla. Necesito saber cuál es el secreto que lo sostiene a usted y desata el terror en nuestra familia. Alejandro sonrió con ironía, el tipo de sonrisa que no se extiende a los ojos. ¿Y si la verdad es que tu madre se lo merece? ¿Y si la revelación que buscas solo servirá para destrozarte la vida? El aire se tornó más helado a medida que las palabras flotaban en la noche, penetrantes y llenas de miedo. La idea de que mi madre pudiera estar involucrada en algo que pudiera lastimarme era una posibilidad que se sentía como un golpe. Fue entonces cuando la pequeña caja en manos de Gabriel comenzó a temblar, un movimiento sutil al principio, pero lo suficientemente tumultuoso como para llamar nuestra atención. La llave dorada salió disparada, rebotando en el suelo antes de caer junto al estanque.
Un parpadeo y el agua se iluminó como si una luz interna la atravesara, desempolvando recuerdos que habían permanecido ocultos. Aquí está la verdad, entonces, dijo Alejandro, sus ojos fijos en la luz del estanque. Pueden elegir seguir buscando, pero tengan cuidado. Algunas verdades pueden abrir puertas que están mejor cerradas. Gabriel se agachó a recoger la llave perdida, y un escalofrío me recorrió la espalda. Algo en su postura, la forma en que sus manos temblaban levemente, me decía que la siguiente revelación podría ser la que nos cambiaría para siempre. La tensión se apoderó de mí mientras miraba a Gabriel, preguntándome si sería capaz de afrontar lo que vendría, de sumergirse en el oscuro hilo de secretos que parecía entrelazarse a nuestro alrededor. Y en ese instante, una risa distante y siniestra resonó detrás de nosotros, un eco que podría marcar el fin de nuestra búsqueda o el inicio de algo aterradoramente grande. Gabriel se levantó, la mirada centrada en mí mientras el miedo se entrelazaba con el amor y la determinación en su expresión. ¿Estás lista?, preguntó, sabiendo que el camino que implicaban esos secretos iba a ser mucho más difícil de lo que imaginábamos. ¿Listo o no? Esto es lo que somos, respondí, y mientras esos conceptos de verdad y miedo se amalgamaban en mí, sentí que, aunque la oscuridad nos acechaba, siempre había un camino hacia la luz. Un camino que no estaba dispuesta a dejar de recorrer, aunque supiera que el viaje podría cambiar todo lo que conocíamos. La luz del estanque seguía brillando, proyectando sombras danzantes sobre nuestras caras. Cuando Gabriel sostuvo la llave dorada entre sus dedos, un haz de claridad se reflejó en su mirada, como si comprendiera que este símbolo era más que un simple objeto perdido, era una puerta entre mundos. Sin embargo, yo no podía apartar la mirada del rostro de Alejandro, que parecía disfrutar de nuestro desconcierto, su sonrisa burlona era un recordatorio de que el peligro estaba siempre presente. Vamos a dejar que la curiosidad nos consuma, dijo Alejandro, su voz suave como un susurro. Pero tu madre no es quien creen que es. Estás preparada, ¿verdad? Con cada palabra que pronunciaba, sentía como un mar de incertidumbres crecía en mi interior. ¿Por qué te importa tanto el legado de mi madre?, le pregunté, el ardor de la curiosidad finalmente superando mi miedo. ¿Qué tienes en juego aquí? Su risa resonó, divertida y sarcástica. Porque cada historia tiene un protagonista, y a veces ese protagonista es un villano para alguien más. La oscuridad a su alrededor parecía intensificarse, añadiendo peso a sus palabras. Tu madre jugó en un juego más grande de lo que jamás imaginarás. Estás a punto de abrir una caja llena de secretos, y la pregunta es, ¿serás capaz de asumir la carga que conllevan? La mirada de Gabriel se tornó intensa, como si supiera que, en un abrir y cerrar de ojos, todo podía cambiar. Podíamos salir de allí ahora mismo, cerrando la puerta a todos esos secretos, pero eso solo nos dejaría con más preguntas. ¿Y si nuestra vida estaba en juego? Esto lo hacemos juntos, dijo Gabriel, entrelazando su mano con la mía. Su calor me reconfortó, pero también había un oscuro sentido de responsabilidad que pesaba sobre mis hombros. No vamos a huir. Sin embargo, la angustia no cesaba. ¿Cómo podría llevar el peso de la verdad sobre las espaldas de mis seres queridos? Con un suspiro profundo, decidí dar el siguiente paso. Bien, entonces. Abramos la puerta. Justo cuando me iba a dirigir al estanque, una extraña vibración en el aire nos detuvo. La superficie del agua se agitó de nuevo, formando un rudimentario vórtice. Gabriel me miró, sus ojos reflejando una mezcla de asombro y temor. ¿Qué está pasando? Lo que sea que ocultemos, no quiere ser encontrado, musitó Alejandro, su serenidad contrastando con la mía. El brillo de la luz del estanque comenzó a desvanecerse, transformándose en una sombra que absorbía todo lo que había a su alrededor. Debemos irnos, instó Gabriel, pero no podía apartar mis ojos del agua, que ahora parecía comunicarse con algo que estaba más allá de nuestra comprensión. Y antes de que pudiera reaccionar, un destello de imágenes y recuerdos se proyectaron ante mí, fragmentos de un pasado que no era solo mío,
momentos que incluían a mi madre riendo junto a un grupo de personas desconocidas, y entre ellas, una figura que me resultaba familiar. «Es ella», grité, la voz en mi interior atravesando el velo del miedo. «Esa mujer de la foto, ella es mi madre». Alejandro frunció el ceño, como si mis palabras lo sorprendieran. «Parece que la historia es más complicada de lo que pensaba. Pero cada imagen tiene un precio, y lo que estás a punto de ver puede cambiarlo todo». «No me importa», dije, el fuego de la determinación avivándose dentro de mí. «Necesito saber». Gabriel, aún sosteniendo mi mano con firmeza, miró al estanque. «¿Qué crees que veremos? ¿Estás lista para lo que venga?». Lo que se cosía en mi mente se sintió a la vez como un rayo de esperanza y como una carga abrumadora. Pero sabía que no había vuelta atrás. «Estoy lista». En ese instante, el agua estalló en una luz blanquecina, y de la nada, una figura surgió, transparente pero reconocible, la imagen de mi madre con una expresión que transmitía tanto amor como tristeza. «Ayúdame», susurró su voz, resonando a través del vórtice, mientras la imagen comenzaba a desvanecerse. La desesperación se coló en mi pecho. «Mamá, espera». Pero en el momento en que me estiré hacia ella, la luz se apagó de golpe. Dejándonos en la oscuridad más profunda, la risa distante que habíamos escuchado antes se intensificó, resonando como un eco de nuestras decisiones. Gabriel me miró, sus ojos reflejaban el mismo horror que yo sentía, asistiendo al inicio de un camino que traería más preguntas de las que respondíamos. «¿Qué acaba de pasar?», preguntó él, pero la falta de respuesta fue más ensordecedora que la propia voz de mi madre. En el instante que quedamos sumidos en la negrura, supe que nuestra búsqueda apenas comenzaba y que la verdad que habíamos buscado podía llevarnos a un profundo abismo del que no podría regresar. Las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por las cortinas de la mansión, llenando el salón de un brillo dorado. Pero el cálido resplandor no podía deshacer la helada que había dejado la experiencia de la noche anterior. La imagen de mi madre, desapareciendo en las aguas del estanque, aún retumbaba en mi mente. Su súplica resonaba dentro de mí, un eco que no podía ignorar. Gabriel estaba a mi lado, su mano entrelazada con la mía, como un ancla en medio de la tormenta emocional que desataba en mí la incertidumbre. «Debemos hablar, entender qué fue eso», sugirió con un tono que contenía tanto temores como esperanza. Podía ver las sombras en su mirada, esos reflejos de dudas que también se apoderaban de mí. «¿Asumir qué, Gabriel?», pregunté, el nudo en mi pecho dificultando mis palabras. «He pasado toda mi vida buscando respuestas, y ahora que tengo la oportunidad, ella se me escapa. ¿Qué significa todo esto?». En su rostro había una mezcla de miedo y valentía, pero sobre todo, una profunda compasión. «Significa que estamos en esto juntos. Y si conozco algo de secretos familiares es que hay que enfrentarlos, sin importar lo dolorosos que sean». Las palabras de Gabriel resonaron en mí. Había creído por tanto tiempo que mi vida era sencilla, una búsqueda de la verdad de mi madre, un tejido de recuerdos rotos. Pero ahora, la tela se había deshilachado, revelando un entramado de complicaciones que probablemente ni el mismo Gabriel podía comprender en su totalidad. «¿Y si somos nosotros los que desenterramos un secreto que podría destruirnos?», me atreví a preguntar. El miedo a perderlo también, ese miedo que había comenzado a marchitar mi corazón. Alejandro insinuó que podría costarnos más de lo que podemos afrontar. «¿Y qué hay de lo que nos dejó tu madre?». Gabriel respondió, tomando aire. «No puedes cerrar la puerta a tu herencia porque tengas miedo de lo que la verdad podría implicar. Debes elegir ser libre. Lo que sea que ella haya dejado tiene que ser conocido». Asentí lentamente, sintiendo como cada palabra suya penetraba en la densa oscuridad que envolvía mis pensamientos. Estaba tan obsesionada con el miedo que me había paralizado. Necesitaba valentía, no solo para buscar respuestas, sino para aceptarlas. El diario y aquella imagen en el estanque prometían una posibilidad, un camino hacia la aceptación. Pero también, una verdad que podría ser devastadora.
Es hora de enfrentar esto, murmuré, sintiendo cómo la determinación comenzaba a nacer de nuevo en mí. Tomé el diario, sus páginas aún gélidas entre mis dedos, y miré a Gabriel. Vamos a hacerlo juntos. Mientras abordábamos el nuevo capítulo de nuestra búsqueda, decidí que no solo desenterraríamos la historia de mi madre, sino que descubriríamos cuál era la verdad que realmente quería que yo conociera, si es que esa verdad existía. Juntos, en el centro de esa mansión, tomé la llave dorada con firmeza. La crispación en el aire era palpable, pero fuertemente agarrada de su mano, sentí que podía deshacerme de la oscuridad. Si mi madre dejó un legado, entonces enfrentémoslo. Esa es la única forma de honrarla. El libro se abrió por sí solo, y las páginas comenzaron a moverse frenéticamente. Un vórtice de letras y fragancias del pasado nos rodearon, arrojando luces y sombras a través del salón. Con cada palabra que emergía, cada fragmento de su historia, la verdad comenzaba a liberarse de las cadenas que la habían mantenido oculto por tanto tiempo. Escucha, me dijo Gabriel, como si pudiera escuchar las voces que susurraban entre las páginas. Tu madre te está guiando, no estás sola. Finalmente, comprendí que debía encontrar paz, una aceptación no solo de lo que estaba por llegar sino de lo que había construido erróneamente en mi mente. Con cada nuevo descubrimiento, el dolor podría transformarse, la carga podría aligerarse. Soy la heredera de mi madre, susurré, mi voz resonando con la verdad. Y su historia vivirá en mí. No puedo temerla, debo abrazarla. Porque al final del día, esta es la verdad de la que nadie puede despojarme. Gabriel sonrió, impulsado por su fe en mí. Y mientras el viento soplaba suavemente, llevando el murmullo de nuestro compromiso hacia lejanías inciertas, sentí un rayo de esperanza. Había dejado atrás el miedo, el pasado que tanto tiempo traté de ignorar. La vida era un ciclo interminable de luces y sombras. Como una foto revelada, la luz finalmente llegaría a los rincones más oscuros de mi historia. Juntos, seríamos capaces de desenterrar lo que la vida nos había negado, sin miedo al dolor que podría traer. La realidad solo podría ser cambiada en el momento en que la confrontáramos de frente, y cuando esas últimas palabras fluyeron de mis labios, supe que estaba lista. No hay secretos oscuros que no puedan encontrar su luz, afirmé con certeza, mientras el mundo se empezaba a iluminar por las verdades que finalmente habíamos empezado a descubrir.